sería nuestro siguiente tema. Vamos a revisar algunos métodos de resolución de ejercicios y pues ahora le toca el turno a análisis de mallas. Primero vamos a definir qué es una malla, ¿sí? Antes de pasar a la aplicación propiamente del método, vamos a revisar primero qué es una malla. Eh, Según lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff, nos establece que la suma algebraica de voltajes presentes en una trayectoria cerrada es igual a cero. Entonces, en un circuito, pues podemos tener múltiples trayectorias cerradas. Por ejemplo, si, bueno, aquí les estoy poniendo dos circuitos. Aquí en este circuito, pues tendríamos esta trayectoria cerrada, por ejemplo, de la fuente, esta resistencia. Vamos a ponerles nombres, no vienen con nombres. Nuestra resistencia R2, nuestra resistencia R4, y pues ahí ya tendríamos una trayectoria cerrada con nuestra fuente de voltaje, nuestra resistencia R2 y nuestra resistencia R4. ¿Sale? Ahora, podríamos tener otra trayectoria cerrada, por ejemplo, nuestra fuente de voltaje, nuestra resistencia R1, nuestra resistencia R3, R4, y regresamos. Ahí tendríamos otra trayectoria cerrada. Igual en todas las trayectorias cerradas se debe de cumplir la, la ley de voltajes de Kirchhoff, es decir, la suma algebraica de los voltajes en esos elementos debe de ser igual a cero. Por ejemplo, podemos aquí definir otra con R2, R5, R7 y la fuente de alimentación, y así sucesivamente, ¿no? Podemos tener entonces múltiples ecuaciones de nuestra ley de voltajes de Kirchhoff, pues, puesto que aquí tenemos múltiples trayectorias cerradas, que era lo que les comentaba. Por lo tanto, pues tendríamos múltiples ecuaciones a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff. Sin embargo, vamos a tener una relación ahora con los sistemas de ecuaciones, es decir, con las matemáticas. Si nosotros establecemos ecuaciones eh, a partir de nuestra ley de voltajes de Kirchhoff, por ejemplo, si utilizamos 3, 4 ecuaciones, tal vez esas ecuaciones no me sirvan para resolver mi sistema de ecuaciones. Ustedes saben que para resolver una ecuación o para encontrar una incógnita necesitamos una ecuación. Para resolver dos incógnitas necesitamos dos ecuaciones. Si necesitamos encontrar tres incógnitas, pues necesitamos tres ecuaciones, y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, estas ecuaciones deben de cumplir ese, ese número de ecuaciones, deben de cumplir que sean linealmente independientes, ¿sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que X, a ver, igual déjenme cambiar el color. Si tengo que X igual a 2, pues aquí está directamente resuelta mi incógnita, ¿no? Si tengo 2X igual a 2, pues aquí también podríamos resolver esta otra incógnita o determinar simplemente despejando. Pero si tengo 2Y, por ejemplo, igual a 4, también podría determinar el valor de Y. Aquí pues están estas dos ecuaciones. Puedo encontrar, aunque no tenga ninguna relación, pues puedo definir aquí que X es igual a 1 y acá que Y es igual a 2. ¿Sí? No tienen ninguna relación, están linealmente independientes, ¿sí? Sin embargo, hay ocasiones en que si yo pongo, por ejemplo, 2x más 2y igual a 15, por decir algo,
em, y no tengo, este sería el otro caso, ¿no? Que tengo dos incógnitas, pero solamente una ecuación. Entonces, esto tampoco me serviría para encontrar mis dos incógnitas. Pero, pues existe otro, otro caso en donde tenemos, por ejemplo, 2x más 2y igual a 15 y una ecuación que, por ejemplo, tenga 2 por 5 más 2 por, eh, ¿qué sería? 2.5 igual a 15. Pues aquí sí podríamos resolver nuestra ecuación, ¿no? Tenemos aquí muy sencillito, pues dos ecuaciones que me pueden ayudar a resolver esas dos incógnitas. Sin embargo, pues existe el otro caso, que es un sistema con dos ecuaciones. No, no, tenemos nuestras dos ecuaciones, una ecuación 1 y una ecuación 2, pero que no sean linealmente independientes. Es decir, ese tipo de sistemas no me serviría para resolver las incógnitas. Aunque tenga igual dos ecuaciones y necesite dos incógnitas, si no se cumple que sean linealmente independientes, pues no se va a poder resolver nuestro sistema, independientemente de que tenga dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, el método del análisis de mallas me va a generar justamente estas ecuaciones, pero que sean linealmente independientes. ¿Sale? Necesitamos forzosamente que se cumpla esta condición. Si no tenemos ecuaciones linealmente independientes, no vamos a poder resolver nuestro sistema, aunque tengamos 4 ecuaciones, 5 ecuaciones y dos incógnitas. ¿Sí? No me serviría en este caso. Sería algo similar. Aquí tenemos esta ecuación, que x igual a 1, pero si yo tengo por otro lado otra ecuación que me diga que x es igual a 2, pues ahí ya no se va a cumplir esta parte. O sea, sí tenemos ecuaciones independientes, pero no me van a servir para determinar el valor de x. ¿Sí? Entonces, en este sentido, es importante establecer el sistema de ecuaciones, pero que sean linealmente independientes. Para hacer esto, vamos a utilizar lo que es una malla, ¿sí? Una malla, igual aquí les puse la definición. Una malla es un lazo, es decir, una trayectoria cerrada. Vamos a ponerlo como trayectoria cerrada, que no contiene otro lazo dentro de él. Es decir, vamos a centrarnos en el primer ejercicio, perdón, en el primer circuito, ¿sí? En este circuito, y vamos a revisar, por ejemplo, una malla. Dice que no contiene otro lazo dentro de él. Entonces tendríamos, este circuito sería una malla, porque no tiene ningún otro elemento de circuito, ningún otro lazo dentro de esta trayectoria cerrada. Podríamos tener otra malla aquí, ¿sí? Tenemos una trayectoria cerrada donde no hay ningún elemento dentro de esta malla. Lo mismo va a aplicar aquí. Estos cuatro casos serían ejemplos de malla. Ahora, lo que les comentaba hace rato, podemos tener otras trayectorias cerradas. Por ejemplo, esta trayectoria cerrada, ¿sí? Tiene este elemento
en su interior. Es decir, tenemos otro lazo que podríamos formar dentro de esa trayectoria cerrada. Por lo tanto, esto sería un lazo. Obviamente no va a ser el único. Todo lo que esté con rojo sería nuestro lazo. No va a ser la única trayectoria cerrada que pudiéramos formar. Por ejemplo, podríamos formar también el lazo exterior, ¿sí? Con nuestra fuente de alimentación, esta resistencia, ¿sí? Pero tendríamos elementos en el interior, por lo tanto, tendríamos otro lazo, un lazo distinto. Y así sucesivamente. Podemos tener múltiples lazos dentro de nuestro circuito, pero las mallas, ese sí sería un número determinado, ¿no? Por ejemplo, el lazo, les decía, podríamos hacer podríamos hacer este otro, podríamos hacer este otro, ¿sí? O así sucesivamente, ¿no? Podríamos pasarnos por aquí, luego por acá, y así. Entonces podemos tener múltiples lazos, pero en cuanto a mallas, solamente para este caso tendríamos 4. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que es la diferencia entre una malla y un lazo? Claro. Ok. Entonces, justamente lo que vamos a utilizar es las mallas para establecer las ecuaciones y que tengamos un sistema de ecuaciones que se pueda resolver. Si nosotros empleamos alguna ecuación de un lazo, no nos quedaría una, un sistema de ecuaciones linealmente independiente. Por lo tanto, no podríamos resolver nuestro sistema de ecuaciones. ¿Sale? Bueno, vamos entonces a crear nuestro sistema de ecuaciones a partir, de hecho, igual aquí se los puse en el documento, vamos a utilizar el método de mallas para determinar las corrientes en un circuito mediante un análisis realizado mediante la ley de voltajes de Kirchhoff. Es decir, vamos a tener aquí nuestras mallas y a cada malla le vamos a establecer una corriente. Generalmente para normalizar criterios, les comento que siempre utilizamos o definimos la dirección de las corrientes de mallas mediante la dirección de las manecillas del reloj. Es decir, siempre en este sentido. ¿Qué es lo que va a ocurrir en dado caso de que quisiéramos establecer alguna corriente en la otra dirección? En el momento de resolver nuestro sistema de ecuaciones, esa corriente o esas corrientes que planteamos en dirección opuesta nos quedarían negativos. Incluso si alguna corriente, aunque las planteemos siempre en dirección de las manecillas del reloj, igual nos puede dar una corriente negativa, lo que implicaría que vamos a tener esa dirección de la corriente estaría en sentido opuesto. ¿Sí? Bueno, este método, ya una vez que definimos qué es una malla, qué es un lazo, platicamos un poco sobre el sistema de ecuaciones. Este método es solamente aplicable a circuitos planos. ¿Qué es un circuito plano? Un circuito que se puede representar mediante un solo diagrama en un plano sin
que algún elemento pase por encima de otro. Por ejemplo, em, pues este circuito, a pesar de que tiene muchos elementos, lo podemos dibujar en un solo circuito plano. Y seguimos dibujándolo o lo podemos dibujar, em, por ejemplo, aquí otra resistencia, lo podemos dibujar en el mismo plano. Y podemos aplicar el método de mallas. ¿Cuándo no se puede? Cuando, a pesar de que nosotros tenemos varios intentos por dibujar nuestro circuito en un solo plano, exista una superposición, por ejemplo aquí, existe esta superposición entre algunos elementos, puede ser algún cable, alguna resistencia, alguna fuente, lo que gusten, pero si hay una superposición, aunque nosotros lo intentemos dibujar de varias maneras, pues ahí ya no vamos a tener un circuito plano. Por ejemplo, si esta resistencia que tenemos aquí la intentamos mover o pasar por otro lado, de tal manera que pues siga conectado a este nodo y a este nodo, pues no vamos a poder, porque si lo ma mandamos por el centro del circuito, aquí tendría que realizar la superposición, ¿sí? Entonces ahí tampoco se podría. Si lo mandamos por este otro lado, pues va a pasar por este otro cable. Entonces tampoco se puede. Si lo mandamos por la parte de abajo, pues también tendría que subirse a o pasar este cable y luego ya hacer nuestro diagrama. Entonces, aunque nosotros intentemos modificar la posición de esta resistencia, como pueden ver en los otros casos, también sobrepasaba o estaba sobre algún otro elemento, podría ser una resistencia o el cable. Por lo tanto, aquí no se podría aplicar el método de mallas, ¿sí? Solamente es aplicable a circuitos planos. Bueno, entonces, como les decía, va a ser el análisis muy similar a lo que hicimos en el circuito de un solo lazo, que de hecho, como no tiene otros elementos en su interior, realmente los circuitos que analizamos ahí en ese tema era una malla, ¿sí? Y vamos a plantear las ecuaciones de una manera muy similar a lo que hicimos en el tema del circuito de un solo lazo. Bueno, vamos a ver, igual, vamos a realizar un ejercicio. Les digo, el método pues sería muy similar a lo que hicimos, ay, la puse roja, a lo que hicimos en el método de un solo lazo. Sin embargo, pues ahora vamos a utilizar este o la definición de estas mallas. Aquí en este caso, pues tendríamos dos mallas. Esta sería una malla, esta sería otra malla. Vamos a plantear estas corrientes. Y pues también tendríamos esta otra ecuación correspondiente al lazo, ¿sí? Ya para este circuito. Tenemos dos mallas entonces, un lazo. No me sirve la ecuación de lazo, así de que la vamos a eliminar. No me sirve la ecuación de lazo, la vamos a eliminar y por lo tanto pues vamos a calcular nuestras dos corrientes que están presentes aquí. Aquí tendríamos definido nuestra corriente 1. De este otro lado tendríamos definido nuestra corriente 2.
este sistema de ecuaciones, ya podríamos determinar el valor de las corrientes en todos los elementos. Les decía, tenemos en la parte exterior tenemos el lazo. La corriente I1 pasaría por la fuente de 42 volts. También pasaría por esta de 6 ohms. Por la de 4 ohms pasaría una corriente de 4 ohms, de nuestra corriente I2, ¿sí? Lo mismo que por nuestra fuente de 10 volts pasaría aquí I2, ¿sale? Bueno, entonces, como ven, nuestra ecuación del lazo estaría en términos de la corriente I1 y de la corriente I2, ¿sí? Es decir, no sería linealmente independiente con las otras ecuaciones de I1 y de I2. Por lo tanto, si ustedes utilizan nuestra ecuación de lazo, por ejemplo, queriendo resolver el sistema con la ecuación de I1 y la ecuación del lazo, pues la ecuación del lazo les quedaría en función de I1 y no podrían resolver para I1, ¿sí? Ese sería el detalle en este caso. Bueno, nos faltó un elemento por determinar su valor de corriente, que sería el elemento de 3 ohms, ¿sí? Como pueden ver, I1 pues estaría definida para la corriente de la fuente de 42, de la resistencia de 6 ohms. Nuestra corriente I2 pues estaría pasando por la de 4 ohms y por nuestra fuente de 10 volts. Pero este elemento está presente en a ver, permítanme, está presente en las dos mallas, ¿sí? Como pueden ver, está presente en las dos mallas. Por lo tanto, la corriente neta que está presente ok, bueno, les decía, la corriente neta que está presente en la resistencia de 3 ohms sería una diferencia, okay, sería una diferencia de corrientes de I1 y de I2. Es decir, estaríamos hablando hasta cierto punto de algo similar a lo que teníamos en la diferencia de potencial, en donde en una resistencia una terminal tenía un valor, la otra tenía otro potencial y para calcular el voltaje hacíamos la diferencia de potencial. En este caso, como está circulando por él la corriente I1, pero también la corriente I2, la corriente neta pues sería esa diferencia. Como pueden ver, la dirección de la corriente I1 va hacia abajo, mientras que la dirección de la corriente I2 va hacia arriba. Por eso sería una diferencia de corrientes la que va circulando por esta resistencia de 3 ohms, ¿sí? Si las dos corrientes en dado caso estuvieran representadas en la misma dirección, ¿sí? Por ejemplo aquí que, que I2 fuera también de arriba hacia abajo, entonces ahí sería una suma de corrientes la que está pasando por este dispositivo, ¿sí? Pero bueno, igual para no confundirnos, vamos a utilizar siempre eh, el sentido aquí en dirección de las manecillas del reloj. Vamos entonces a establecer las ecuaciones a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff. Como tenemos dos mallas, se estarían generando las ecuaciones para estas dos corrientes. Entonces vamos a establecer para
nuestra corriente I1. Para la corriente I1, como vimos en el circuito de un solo lazo, tenemos que plantear la polaridad para los elementos resistivos a partir de la dirección de nuestra corriente. Habíamos dicho que íbamos a manejar el voltaje positivo por donde entra la corriente del elemento, el negativo por donde sale la corriente del elemento y lo mismo para nuestra resistencia de 3 ohms, positivo por donde entra, negativo por donde sale. Y con esto pues ya tendríamos nuestra polaridad definida en términos de nuestra corriente I1. Ya una vez que tenemos la polaridad definida, lo que vamos a hacer es tomar los signos por donde sale la corriente, que esto, pues, como les había comentado, lo íbamos a hacer para normalizar criterios, que todos tuviéramos nuestra misma ecuación. Sin embargo, pues también podemos tomar los otros signos. La importancia es, o lo importante en este sentido, es ser consistente, tomar el mismo criterio para todos los elementos. Pero bueno, les digo, siempre vamos a tomar nosotros el signo por donde sale la corriente. Tendríamos entonces más 42 volts, luego menos el voltaje presente en la resistencia de 6 ohms. Igual aquí ya hemos realizado algunos ejercicios. Entonces, mediante la ley de Ohm, podemos decir que el voltaje sería 6 veces por I1. ¿Sí? Según la ley de Ohm, pues sería corriente por resistencia. En este caso, la corriente que está circulando sería I1 y la resistencia pues sería 6. Entonces, igual ya lo ponemos aquí, ya tenemos un poquito más de experiencia. Tendríamos 6 y 1. ¿Qué les digo? Esto corresponde, o igual se los pongo aquí abajito, como el voltaje de nuestra resistencia de 6 ohms. ¿Sale? Bueno, luego tendríamos menos el valor de nuestra resistencia de 3 que multiplica a la corriente que está circulando por este elemento. Pero como vimos hace rato, la corriente de ese elemento sería una diferencia entre la corriente I1 e I2. Sin embargo, cuando tenemos una diferencia, pues es importante definir correctamente cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. El minuendo en este caso va a ser la corriente que vamos a analizar, es decir, nuestra corriente con la que estamos planteando nuestra ecuación. En este caso sería I1, ¿sí? Porque es nuestra corriente que estamos analizando. Aquí tenemos I1. Entonces me quedaría I1 menos I2. El minuendo, I1, sería la que estamos analizando y el sustraendo sería pues la corriente que está compartiendo este elemento. ¿Sí? Bueno, y pues con esto ya no hay más elementos en nuestro circuito. Por lo tanto, esta ecuación sería igual a 0. ¿Sí? Podemos igual ya resolver bueno, más bien simplificar esta ecuación. Antes de pasar a la otra, podemos simplificarla para, pues ya posteriormente resolverla. Entonces aquí igual lo ponemos simplificando. Tendríamos que 9 y 1 menos 3 y 2 igual a 42. ¿Sí está bien? Disculpe, profe, ¿no sería más 3 y 2? Es que hice varios pasos. A ver, factorizando para I1, tendríamos menos 6, menos 3, me queda menos 9, y si lo paso para el otro lado, pues me quedaría 9
y 1, ¿sale? Para que el 42 me quede positivo. Pero es igual, aquí lo dejamos. 42 igual a 9 y 1. Luego para I2 me quedaría menos por menos más 3 y 2. Pero si lo paso del otro lado, me queda menos 3 y 2. ¿Sale? Que es la Sí, profe, gracias. ecuación que tenemos acá. Bueno, entonces, esta sería mi ecuación número 1. Vamos por nuestra siguiente ecuación. Como estamos planteando nuestra corriente I2 en dirección de las manecillas del reloj, ahora tenemos que definir la polaridad de los elementos resistivos, no importando que ya lo habíamos hecho previamente, sobre todo en los elementos que están siendo compartidos, ¿sí? En este caso, I1 estaba definiendo la polaridad en la resistencia de 3 ohms como positivo en la parte superior y negativo en la parte inferior. Sin embargo, cuando planteamos ya nuestra polaridad para I2, tenemos que reasignar estos signos. Es decir, si está entrando por la parte de abajo, entonces ahora este sería el positivo para nuestra resistencia de 3 ohms y el negativo sería por donde sale la corriente I2. Ahora vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones para I2. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que reasignar los signos, positivo por donde entra I2, negativo por donde sale. Lo mismo para nuestra resistencia de 4 ohms, positivo por donde entra y negativo por donde sale. En este caso, para la fuente, pues ya está definida su polaridad. Aquí no tenemos que hacer nada. Bueno, ya una vez que tenemos definida nuestra polaridad o la polaridad de los elementos, vamos a establecer nuestra ecuación ahora para nuestra malla 2 o bien para I2. De nueva cuenta, vamos a tomar los signos por donde sale la corriente. Por ejemplo, para este sería el negativo por donde está saliendo. Para este igual me quedaría positivo por donde sale. Y para este elemento está saliendo por el negativo. ¿Sí? Tendríamos entonces esta polaridad. Y pues la ecuación nos quedaría entonces como, vamos a empezar por la fuente, ¿no? Más 10 volts, que es nuestro voltaje. Más 10 volts. Luego seguiría menos 3. Y aquí de nueva cuenta tenemos la diferencia de corrientes. Solamente que ahora, como estamos evaluando para I2 será el minuendo. Es decir, mi primer término aquí en la resta. I2 menos la corriente que está siendo compartida, que sería I1. Y finalmente menos 4 y 2. Y con esto pues terminamos nuestra malla. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, hasta este punto? No, profe. Ninguno, todo bien. Ok, entonces vamos a simplificar para poder resolverlo. Igual nos queda un minuto justo. Vamos a hacerlo rapidito. Tendríamos 10. Voy a hacer la sumatoria de I1 y luego lo paso del otro lado. Me quedaría 3 y 1 positivo. Entonces, si yo lo paso del otro lado, me queda como menos 3 y 1. Y para I2
me quedaría menos 7 y 2. En el momento de que yo lo paso del otro lado, pues me queda 7 y 2 positivo. ¿Sale? Esta sería entonces mi segunda ecuación. Igual ya ahorita que regresemos en la siguiente sesión, pues ya lo resolvemos. ¿Sale? Pero bueno, estas serían mis ecuaciones simplificadas.